Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Conecta UNAM en Juriquilla. Un gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, quien nos va a hablar de la licenciatura de órtesis y prótesis de la ENES Juriquilla. Bienvenido, doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la ENES. Bienvenido, doctor. Mucho gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Sonia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, doctor. Qué bueno tenerlo con nosotros. Pues el programa pasado estuvimos platicando qué es la ENES, ¿no? Dentro de lo cual platicábamos que existe una oferta educativa en el campus UNAM Juriquilla de la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, son 7 licenciaturas, entre las cuales el día de hoy vamos a platicar de la licenciatura de órtesis y prótesis. Doctor, queremos preguntarle sobre esta licenciatura. ¿Por qué la licenciatura de órtesis y prótesis en la UNAM y en la ENES? Claro que sí, muchísimas gracias. La licenciatura en órtesis y prótesis se creó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en la ENES Juriquilla, porque en México no existe en este momento ninguna institución educativa que esté formando ortesistas y protecistas. Y esta es una necesidad importantísima. De hecho, en Latinoamérica son poquísimas las universidades que forman ortesistas y protecistas. Hay esfuerzos muy importantes en El Salvador, en Colombia, en Argentina y nada más. Entonces, es algo que hacía muchísima falta en nuestro país. Hubo intentos, hubo universidades, hubo instituciones que impartieron estudios para ortesistas y protecistas hace muchos años, lo hicieron muy bien, pero por distintas razones decidieron cerrar esos programas. Y actualmente no había ninguno que formara ortesistas y protecistas en México. En Querétaro existe el CRIMAL, el Centro para la Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato Locomotor, bajo la dirección del doctor Eduardo Vázquez Vela. Y el doctor Vázquez Vela desde hace muchos años nos ha estado insistiendo, nos ha dicho que es importantísimo formar profesionistas serios en estas disciplinas, que no se siga formando como en la Edad Media el aprendiz y el maestro, en donde el maestro enseña lo más que puede a su aprendiz, el aprendiz aprende lo que puede y después enseña a otro aprendiz. Y ahí se van perdiendo los conocimientos, se van perdiendo las habilidades. Por esto es que es tan importante esta licenciatura en órtesis y prótesis, que como decía el doctor Vázquez Vela, estuvo buscando con ahínco durante muchos años, habló con distintas autoridades de la universidad, platicó con el doctor Enrique Graue, con nuestro rector, cuando era director de la Facultad de Medicina. En aquel entonces estaba yo en el proceso de creación de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Platicamos y dijimos, ¿qué tal si lo hacemos como un módulo terminal para sistemas biomédicos? Y nos decía, es que no es suficiente, necesitamos un profesionista formado desde el inicio, desde cero en toda la licenciatura. Y afortunadamente hubo eco con el doctor Raúl Paredes en la idea, en la concepción de la ENES Juriquilla para que fuera una de las primeras licenciaturas que abriera la ENES. Y por eso trabajamos durante 2 años y medio, 3 años, todos los jueves por videoconferencias para desde la Ciudad de México, en Querétaro, en León, en otros lugares donde estaban todos los que participamos en este proceso, para crear esta licenciatura, de la cual estamos muy contentos que ya esté funcionando. Tenemos alumnos que pasan al 4º semestre, es la primera generación, la segunda pasan al 2º semestre, entonces ahí vamos con la formación de profesionistas en esta área. No, pues excelente, creo que además de todo lo que nos platica, es una excelente opción también porque es una licenciatura nueva, ¿no? Aquí en Querétaro. Cuando
aquí queremos preguntarle, ¿cuándo inició esta licenciatura? Esta licenciatura empezó en agosto de 2019, es decir, lo que conocemos como la generación 2021. La de generación 2020 entonces es la primera, tenemos que van avanzando y van avanzando muy bien. Una de las dificultades que tuvimos nosotros que sortear para la formación, para la creación de esta licenciatura, es decir, bueno, si hacen falta tantos protecistas en México y tantos ortesistas, ¿de dónde vamos a sacar a los maestros para que enseñen a los muchachos? Era una de las cuestiones fundamentales desde el inicio, porque resulta que en nuestro país aproximadamente hay 110 protecistas certificados, es decir, que hicieron estudios formales y obtuvieron alguna certificación para poder ejercer como ortesista-protesista, y pues 110 es un número bajísimo. De acuerdo a los números de la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener cuando menos 1,500 protesistas, ortesistas certificados, es decir, tenemos un déficit tremendo. ¿De dónde sacamos a los maestros para esta licenciatura? ¿Cómo le hacemos para enseñar órtesis y prótesis? Y afortunadamente hemos encontrado una respuesta fabulosa por parte de protecistas y ortesistas certificados con muchísima experiencia que nos están ayudando a impartir estas asignaturas. Son ortesistas y protesistas tanto de México como de los Estados Unidos. Es decir, nuestros alumnos se están formando en órtesis y prótesis tanto en español como con terminología en inglés. Algunas de sus asignaturas serán totalmente en inglés, impartidas por profesores que tienen la punta del conocimiento y la punta de la tecnología en estas áreas. Pues excelente, doctor. Y digo, para empezar hablando de esta licenciatura, ¿nos podría platicar qué es una órtesis? Claro, yo creo que es el punto inicial. Ahorita ya estamos hablando de ortesistas y de protesistas y no hemos definido. A ver, es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre una órtesis, una prótesis y un implante, por ejemplo. Las prótesis son dispositivos que sustituyen alguna parte del cuerpo que se ha perdido. Tal vez la que resulte más conocida para todos los que nos hacen favor de escucharnos son las prótesis dentales. Se nos cae un diente y necesitamos una prótesis dental. No es el tipo de prótesis que aprendemos en esta licenciatura, eso lo hacen los odontólogos y lo hacen muy bien. Otras prótesis muy comunes que escuchamos es que una persona se fracturó la cadera y le pusieron una prótesis. Eso que le ponen es un implante. Es un implante normalmente para la cabeza del fémur que se había desgastado, se rompió y se le pone uno nuevo. Eso es una endoprótesis, es una prótesis interna. Esas prótesis tampoco son las que estudiamos en esta licenciatura. Okay. Las que sí estudiamos en esta licenciatura son las prótesis del sistema neuromusculoesquelético, es decir, las que nos permiten movernos, las que nos permiten caminar, manipular objetos, movernos. Prótesis de pierna, prótesis de brazo principalmente. Entonces, las prótesis sustituyen una parte del cuerpo que se ha perdido. Las órtesis lo que hacen es ayudar a alguna parte del cuerpo que sí tenemos, pero no funciona bien, necesita un apoyo, necesita una corrección. Y entonces, ejemplos muy sencillos de órtesis pueden ser desde los bastones, las muletas, las sillas de ruedas, que permiten a las personas caminar, moverse, desplazarse de un lugar a otro. Otras órtesis, muy comunes son las que se utilizan para corregir el andar de las personas. Las órtesis en el calzado, los zapatos especiales con plantillas, con tacones más altos, en fin, todo eso son órtesis. Y son tanto las órtesis como las prótesis las que nosotros trabajamos en esta licenciatura. Hay otra categoría que son las ortoprótesis, que es una combinación de órtesis y prótesis. Todo eso es lo que nuestros alumnos están aprendiendo. Y aquí cabe mencionar el número de personas que requieren
alguna ayuda, algún apoyo, una órtesis o una prótesis, es mucho más alto de lo que nuestros radioescuchas pudieran pensar. Estamos hablando que de acuerdo a los números oficiales en los censos, existe cerca de 1 millón de personas que tienen algún problema del sistema neuromusculoesquelético y requieren una ayuda protésica u ortésica. 1 millón de personas atendidas por 110 protecistas es un gran problema para nuestro país. Por eso es que necesitaríamos cuando menos multiplicar por 10 ese número. Necesitaríamos más de 1,500. Y nos platicaban un poco que antes la gente que necesitaba estas órtesis, bueno, estas prótesis, órtesis, era gente que tenía accidentes, ¿no? Actualmente nos decían en la sesión pasada que ya no es así. Así es. Desgraciadamente, nuestro país es primer lugar en cosas que no debería serlo, como por ejemplo el número de diabéticos. Estamos hablando que diagnosticados, no estoy hablando de los no diagnosticados, diagnosticados que saben que tienen diabetes, en el año 2013, que es el número que tenemos registrado, eran 3,416,000 personas. Para el 2017, nada más 4 años después, eran más de 4 millones. Más de 600,000 personas adquirieron la diabetes en menos de 4 años. Si seguimos con estas proporciones, ahorita debemos estar rondando los 5 millones de personas. Por esto es que entre el 40 y el 85% de las amputaciones en México son por diabetes mellitus. Y solamente 1 de cada 10 consigue una prótesis para sustituir el miembro perdido, normalmente el miembro pélvico, el miembro inferior. Es realmente un problema importante y regresando un poco a la pregunta anterior, ¿por qué en la UNAM? Porque la UNAM tiene una responsabilidad social enorme con nuestro país, con todas las personas y particularmente con las personas que más lo requieren, con las personas que tienen alguna discapacidad. Y por esto es que la UNAM, haciendo un esfuerzo muy importante, decidió abrir esta licenciatura en órtesis y prótesis, la cual requiere laboratorios especializados, componentes muy especializados, profesores especializados, en un área que estaba pues muy abandonada en México. Ya estamos nosotros tomando esto y a 2 años de estar ya con esta licenciatura, hemos tenido noticia de que algunos institutos y algunas universidades están ya considerando la posibilidad de abrir una licenciatura en órtesis y prótesis, lo cual nos da muchísimo gusto. Ojalá y muchas universidades a lo largo y ancho de nuestro país lo hagan y la UNAM siempre tendrá la mano extendida para acoger a todos los que lo requieran, para ayudar a formar más ortesistas y protecistas. Trabajemos juntos. La colaboración interinstitucional es fundamental en este y en muchos otros aspectos. Ahorita, doctor, ¿es la primera licenciatura de órtesis y prótesis en México? Hubo una en el Instituto Nacional de Rehabilitación que, como decíamos, hace aproximadamente 10 años, por distintas razones que desconocemos, decidió cerrar, pero en este momento es la única, sí. Es la única. Y doctor, por ejemplo, ¿cómo se les enseña órtesis y prótesis a los alumnos? Es una pregunta fundamental y muy importante, porque nosotros necesitamos cumplir con estándares internacionales para que nuestros egresados puedan ser certificados para ejercer la profesión. A nivel internacional existe la ISPO, la Sociedad Internacional de Protecistas y Ortesistas, que certifica a los profesionales en esta área. Lo mismo en los Estados Unidos, la AOPA, la Asociación Americana de Ortesistas y Protecistas, también certifica a los profesionales del área y nosotros revisamos los requisitos que establecen estas dos instancias internacionales para las acreditaciones, además por supuesto de los requisitos que establece el COPAES
para la acreditación de las licenciaturas en México y poder formar realmente a licenciados en órtesis y prótesis. No estamos formando técnicos, estamos formando licenciados. ¿Cuál es la diferencia? Que el técnico es el que va a poder manejar las herramientas, los materiales y hacer muy buenas prótesis si está bien formado, y órtesis. El licenciado en órtesis y prótesis tiene que ir más allá, tiene otras capacidades. Y una de las que nosotros estamos buscando en la UNAM es que tenga la capacidad del diseño, del desarrollo tecnológico, de la creación de soluciones con la tecnología disponible y con nuevas tecnologías para poder atender a las personas. Por esto es que nuestra licenciatura, la cual todos pueden visitar el plan de estudios, está disponible, está el detalle del mapa curricular y de los temarios de todas las asignaturas en la página web de la ENES Juriquilla. Está dividido en grandes áreas. Una primera que es la de la formación básica, que por un lado tiene matemáticas, física, es decir, le estamos dando una formación científica sólida al alumno, y por otro lado tenemos también en el área básica asignaturas como biología, anatomía, fisiología. Es decir, tiene un componente hacia la parte técnica y un componente hacia la parte clínica. Lo mismo sucede con el resto de las asignaturas. Tenemos asignaturas en el área técnica o tecnológica, como tecnología de materiales, dibujo, manufactura, biomecánica, imagenología, electrónica, circuitos, resistencia de materiales, programación. Y por otro lado, tenemos asignaturas como valoración funcional, análisis clínico de la marcha y la postura, clínica propedéutica, patologías neurológicas, ortopédicas en adultos, en niños. Es decir, los médicos que lo ven dicen se ve muy ingenieril, y los ingenieros que lo ven dicen se ve muy médico. Es una combinación muy interesante. Hemos logrado un equilibrio muy bonito en esto para poder dar sustento a las asignaturas de aplicación. Órtesis de columna vertebral, órtesis de extremidad torácica, prótesis de extremidad torácica, órtesis y prótesis de extremidad pélvica. Es decir, tanto las ayudas que se tienen para mantener o enderezar la columna vertebral, como para extremidad inferior y extremidad superior. Todo esto nos permite llegar a un punto en que nuestros alumnos podrán hacer movilidad a otras universidades del mundo, del propio país, para las últimas asignaturas, que todas son optativas, son temas selectos en órtesis y prótesis, para que con estos temarios flexibles que se aprueban cada semestre puedan tener el conocimiento del último grito de la moda en la ciencia y en la tecnología hacia las órtesis y prótesis, sin olvidar asignaturas fundamentales, importantísimas, como comunicación oral y escrita, bioética, psicología del paciente amputado, y una que pusimos en el último semestre de emprendedurismo. Es decir, le estamos dando una formación lo más integral posible al alumno. Ya entiendo que en el programa de hace 8 días, con el doctor Paredes, platicaron del área de apoyo al alumno, en donde también le estamos ayudando en cuestiones para completar esta formación, cuestiones nutricionales, físicas, psicológicas, psicopedagógicas, en fin, estamos dándole una formación integral a los muchachos. Sí, nos queda muy claro que dentro de estas licenciaturas no solamente llevan todo lo que es la parte académica, ¿no? Sino, como también usted bien dice ahorita, toda esta parte que se está apoyando a los alumnos en nutrición, en esta parte de deportes. Creo que llevan un grupo muy, pues muy específico, ¿no? A lo que quieren llegar con los alumnos. Y, por ejemplo, doctor, ¿esta licenciatura lleva proyectos de investigación? Sí, por supuesto. Una de las cuestiones fundamentales en el campus Juriquilla de la UNAM es la investigación que se ha hecho por más de 25 años. Y la ENES no es excepción. Los profesores de la ENES Juriquilla
además de impartir sus clases y dar asesorías y tutorías a los alumnos, hacen proyectos de investigación. En particular para el área de órtesis y prótesis, tenemos algunos proyectos que están siendo apoyados por la misma UNAM, por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, proyectos de impulso a la investigación y a la tecnología y proyectos de mejoramiento de la enseñanza para el área de órtesis y prótesis. Por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que van a ser los factores predictores de la lumbalgia en pacientes que utilizan prótesis. Y esto es muy importante. Otro es un sistema por medio de termografía, estas cámaras que en lugar de sacar la imagen sacan la temperatura de lo que están viendo, para encontrar esos puntos de presión que provoca el socket, la cuenca protésica en el muñón de la persona. Otro más con el diseño de cuencas, de sockets ajustables a las variaciones volumétricas del muñón. Estamos trabajando con el diseño de prótesis de manos mecatrónicas protésicas. Estamos trabajando con el diseño de una prótesis ocular que sea capaz de seguir los movimientos del ojo sano, en fin, una serie de cosas interesantes. Además de que ya empezamos también a escribir algunos libros electrónicos, material de apoyo para esta área, que es muy escaso en el mundo, no nada más en español, sino aún en inglés, no hay suficiente material. Entonces, vamos a darnos a la tarea con la participación entusiasta, como siempre, de los ortesistas y protecistas que nos ayudan a elaborar este material. No, sin duda una licenciatura bastante completa. Y doctor, por ejemplo, la gente interesada, ¿cómo ingresa a la licenciatura de órtesis y prótesis? Esta es una pregunta muy importante y los invitamos a leer detenidamente toda la información que tenemos publicada. Hemos hecho infografías, hemos hecho gráficas para tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Esta es una licenciatura de ingreso indirecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando los alumnos van a hacer su concurso de selección o solicitan su pase reglamentado en el caso de prepas y CCHs de la UNAM, no pueden seleccionar directamente órtesis y prótesis como la carrera que van a cursar. Tienen que seleccionar otra, cualquiera del área de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías o de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Una vez que son aceptados en la UNAM, tienen que seguir con el proceso de admisión de la propia ENES para las carreras, para las licenciaturas de ingreso indirecto. Que es una serie de entrevistas, algunos exámenes, todo esto está claramente indicado en la página web. Entonces, si a mí me interesa estudiar órtesis y prótesis, tengo que seleccionar primero otra para entrar. Esa otra que voy a seleccionar, por favor, busquen una que les interese, que les guste, porque el cupo en órtesis y prótesis es limitado. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón no quedan seleccionados? Que la carrera que eligieron sea una que les guste para que puedan continuar en ella. El cupo en este momento es para generaciones solo de 30 alumnos, es decir, la competencia es importante, es fuerte. Pero, pues, echándole ganas, se puede entrar. Este cupo está determinado por la capacidad que tenemos en este momento en la ENES. La ENES Juriquilla es una escuela nueva, estamos todavía en construcción de algunos de los edificios, estamos por terminar ya el laboratorio para órtesis y prótesis, que será una unidad muy interesante, una unidad de diseño, fabricación y adaptación de órtesis y prótesis. En esta unidad nosotros vamos a atender pacientes reales bajo la supervisión de personal altamente calificado, de médicos, de ortesistas y protecistas certificados. Y los alumnos van a aprender haciendo las cosas. Pues sin duda súper interesante, doctor. Nos quedan 5 minutos, queremos aprovecharlo al máximo. Y quería preguntarle, ¿necesitan algún perfil los alumnos para entrar a esta licenciatura? Sí, para empezar, informarse, ser curiosos sobre qué es eso de órtesis y qué es eso de prótesis. Busquen información, lean, busquen videos para que se enteren un poquito más de esto. Deben de tener conocimientos
a nivel preparatoria, por supuesto, de las ciencias biológicas y de la salud, de física, de matemáticas a nivel de cálculo, de inglés, por favor, de inglés, cuando menos a nivel de comprensión de textos, que puedan tener una conversación del día a día con alguien. No necesitan tener un proficiency, pero sí lo van a ir logrando a lo largo de su formación en la licenciatura. Conocimientos generales sobre el uso básico de herramientas de cómputo, que ya a estas alturas creo que la gran mayoría tiene. Software para textos, para presentaciones, para hojas de cálculo, ese tipo de cosas. Habilidades para el análisis, síntesis e integración de la información. Parece broma, pero no lo es. Les hacemos un examen de comprensión de textos en inglés y les va muy bien. Les hacemos también un examen de comprensión de textos en español y no les va tan bien. Hay que aprender a leer, claro. Hay que aprender a interpretar, hay que aprender a sintetizar la información. Habilidades también para identificar problemas y plantear alternativas de solución en forma creativa, no encerrarnos en una caja, abrirnos, pensar fuera de la caja. Habilidades de observación, de comunicación, de expresión, hay que saber hablar, hay que saber escribir. Facilidad para entablar relaciones interpersonales con sus pares, con gente que esté a la par de ustedes. Y eso es fundamental para esta licenciatura, porque el trabajo que se hace es un trabajo inter, multi y transdisciplinario. Es decir, ustedes como profesionistas no nada más van a estar trabajando con otros ortesistas y protecistas, sino que van a tener que trabajar con médicos, van a trabajar con ingenieros, van a trabajar con fisioterapeutas, con enfermeras, con profesionales de muy distintas áreas y sobre todo con pacientes que merecen toda nuestra atención, todo nuestro respeto y todo nuestro cariño cuando les estamos dando una solución. Entonces, esta facilidad para entablar relaciones interpersonales es importantísima, importantísima. Hay muchas otras, pero estas tal vez son las más importantes. Doctor, pues, ¿qué le puedo decir? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una plática, un tema, una licenciatura muy interesante, ¿no? Creo que nos falta tiempo para terminar de tener aquí, tenía más preguntas que queríamos hacerle, pero habrá más oportunidades de poder seguir platicando de esta licenciatura tan importante, tan completa que tiene la INES en la UNAM Juriquilla. Entonces, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos toda su experiencia, todos sus conocimientos acerca de esta licenciatura. Al contrario, Sonia, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este programa tan bonito, tan interesante que vamos empezando. Seguramente habrá otras oportunidades para platicar de los proyectos en particular, de otras particularidades de esta licenciatura. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escuchar. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias en cabina a David y a Steffi. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.